tal amigos? Muy buenos, buen día. Nos encontramos el día de hoy pues con una cápsula este, de historia. Ya ven que las sesiones pasadas hablamos sobre el estallido del populismo, sobre cuentos chinos de Andrés Oppenheimer y otros temas interesantes. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre unas biografías interesantes. Primero vamos a de un pequeño folletito que tengo por aquí, que habla sobre varios temas importantes. Vamos a ver un poquito sobre ciertos personajes. Uno de ellos es Ante Pavelic. Dice: así que la fe, la disciplina, la paciencia, la perseverancia y sobre todo trabajo y más trabajo es la base de nuestro éxito final. Que es en Bosnia. Nace el 14 de julio de 1889 y muere en Madrid el 28 de diciembre de 1959. Es militar y político croata, líder del movimiento fundador del movimiento revolucionario de levantamiento croata Ustasa, que pues precisamente buscaba un estado croata independiente y patriótico, que era lo que él principalmente buscaba, ¿no? Él siempre, su lema era Spremni, que significaba preparados, ¿no? en su idioma. Y bueno, estableció una política buscando aumentar la natalidad de los croatas, entre otras cosas, y se proclamó como un estado libre el 10 de abril de 1941. Ya después pues cambiaría esta situación, pero es un líder interesante. Otro importante personaje que viene aquí también es Cornelio Condreanu, que fue fundador y caudillo de la Legión de San Miguel Arcángel, o conocido como Guardia de Hierro, que vive de 1899 a 1938. En septiembre de 17 fue metido en la Escuela Militar de Botsania y en 19 ingresó a la Universidad de IASI. Y bueno, sus más leales partidarios de la Legión de San Miguel Arcángel tendrían como base su ideología anticomunista y antijudía, buscando la reivindicación del cristianismo ortodoxo. Sería principalmente de las bases de estos muchachos. Después los acusarían. Durante la guerra civil española envió a colaboradores para apoyar al bando de Franco, etcétera, y murieron estos en combate. Después sería condenado a 10 meses de prisión en 1938 y fue asesinado. De todas maneras, después veremos un libro específicamente de este señor Corneado Serna, el capitán. Ya después lo comentaremos y vienen más detalles de su biografía. Después otro líder nacionalista sería Eoin O'Duffy, que sería líder en Irlanda, cerca de Monaghan, 1892 a 1954. Hizo la National Guard y estuvo pues, su grupo se llaman los camisas azules o Blue Shirts, ¿eh? Y bueno, trajo algunos conflictos y era pues inspirado en los modelos fascistas y utilizando la ocasión el color verde en sus green shirts también, ¿eh? Y fueron bastante valientes. Y finalmente muere el 30 de noviembre de 1944. Luego viene Monseñor Joseph Tiso, muy interesante, que fue el primer ministro de Eslovaquia. Era sacerdote y tuvo muy buena relación con el gobierno de Adolfo Hitler, y fueron pues una gran amistad entre ellos, ¿no? Y estuvo pues un tiempo gobernando y impidió pues que se separaran Checoslovaquia, Checa de Eslovaquia, y pues él estuvo un tiempo gobernando, este señor Tiso. Dice: siendo Joseph Tiso elegido presidente bajo el título de vodka líder, Monseñor por aclamación popular fue designado primer ministro por un partido único. Adoptó la estética del fascismo. Eslovaquia era un estado católico donde la religión cristiana tuvo el peso mayor dentro de la política nacional, y como el gobierno pactó con la Santa Sede del Vaticano y con el Papa Pío XII, tuvo un pacto con él. Organizó las guardias del Helsinka, similar a las juventudes de Hitler. Y bueno, en la invasión de Polonia, el ejército eslovaco estuvo en la frontera polaca. En la Unión Soviética formó un grupo, un adelantado de 60.000 hombres, etcétera. Bueno, ya finalmente rompen con el eje por ciertas situaciones, y finalmente pues es traicionado cuando finalmente pues quitan a Monseñor Tiso, ¿eh? Y pues así es la cuestión, pero hace un tiempo estuvo pues apoyado por el Tercer Reich. 18 de abril de 1947 fue ejecutado Monseñor Tiso. Y muy importante, el personaje que vamos a reseñar más adelante es Oswald Mosley. Viajó a Italia en 1932 para conocer el fascismo de Benito Mussolini. Se quedó muy claro que la idea del resto de su vida política sería el fascismo.
Decía él que la economía debía de controlarse por la Cámara de Comunes en 24 corporaciones distribuidas en zonas y ratificaciones del Gran Consejo. Las reformas externas que hizo este señor Oswald Mosley fueron iguales que los fascismos europeos: el saludo romano, brazo derecho, las camisas negras, etcétera, y cornetas, banda fascismo, pues toda la parafernalia pues de los grupos de ese tipo. Mosley encontró un gran número de seguidores para la Unión de Fascistas Británicos, un total de 50.000 miembros. La organización fue de forma piramidal con Mosley en la cima. Él había sido un excombatiente en la Primera Guerra Mundial, Oswald Mosley, y había también un gran número de mujeres en su organización. Y también tenía personajes muy importantes como el explorador arabista John Pilby, el novelista Henry Williamson, el escritor irlandés George Bernard Shaw, el boxeador Keir Lewis, entre otros que combatían con él. El discurso más carismático de Mosley fue decidido en el Albert Hall en Londres en 1974. El rey de Inglaterra, Eduardo VIII, el único rey de la historia que la unidad nacionalista decidió estrechar lazos con ellos. Sin embargo, después provocarían que pues, abdicara el poder, por eso no pudo apoyar a Oswald Mosley. El duque de la Gran Bretaña buscaba, pero fue obligado a dimitir por su familia. Quienes, dice Oswald Mosley, quienes nos acompañan deben enfrentar seguramente el abuso, la incomprensión, la animosidad amarga y posiblemente la ferocidad de la lucha del peligro. A cambio de ello solo podemos ofrecer la profunda convicción de que lucharán para dar la vida para un gran país. Y bueno, todos los líderes, pues Benito Mussolini, así no ocupó pues decir gran cosa, ¿verdad? Sabemos cómo fue, etcétera, aquí entre otros líderes. Este pequeño librito que pues nosotros los nacionalsocialistas, es ediciones pero no sé si se encuentra a la venta, me lo consiguieron, me lo pasaron, pero ese es interesante. Ahora sí, reseñando lo que vamos a reseñar, ya más detalle. Ahora sí vamos a revisar el libro de Oswald Mosley, que significa Inglaterra fascista. Este libro de Inglaterra fascista dice lo siguiente: he aquí la obra de un europeo excepcional, del dijo Lord Whitby, que hubiera sido un gran primer ministro inglés, conservador en sus inicios, laborista más tarde, excelente orador. Sir Oswald Mosley fundó en 1961 el New Party, procedente de la British Union of Fascists, una organización fascista que, decide el historiador Ernest Nolte, era realista y nada mitológica, el movimiento nacional que más énfasis puso en lo moderno y lo racional, de este señor Sir Oswald Mosley. Vamos a ver un poco los temas pues que vienen aquí en el libro de Sir Oswald Mosley. Sus temas: el prólogo, introducción histórica por Eric Norling, bibliografía básica, partido del fascismo del Estado, introducción, credo y sistema, el Estado corporativo, el Estado y el ciudadano, partido de los fundamentos del régimen, la causa del trastorno, la respuesta a la vieja troupe, la estructuración del mercado interno, el comercio de exportaciones, finanzas, industria y ciencia, las finanzas de la nación, el imperio, el fascismo y sus vecinos, y la conclusión. Y pues, aunque él tenía un origen aristocrático, él no busca Mercedes y busca pues un movimiento auténtico y rechaza pues sus orígenes aristocráticos. De hecho, tiene muy interesantes conferencias, creo que por ahí se pueden encontrar en internet, en YouTube, se encuentran por ahí algunos videos de las conferencias que este señor Sir Oswald Mosley daba. También era muy buen conferencista. Y bueno, fue uno de los primeros 60 pilotos británicos en la Primera Guerra Mundial. Era a los 22 años, fue el miembro más joven de la Cámara Baja ahí en Inglaterra por parte del Partido Conservador, etcétera. Ya después hizo su propio partido independiente. Después se fue yendo hacia el laborismo y hacia el régimen fascista, y logró establecer un tercer puesto con 24% de las elecciones. Después como que tuvo altas y bajas su partido, pero sí tuvo bastante aceptación durante mucho tiempo, y se crearon las famosas camisas negras o black shirts, que tenían pues su grupo de movimientos que él tenía, ¿no? Y bueno, a veces se le aceptaba que era fácil, que era supuestamente antisemita, pero después decían que no, y tenía varias personas pues prominentes como Lord Rothermere que lo apoyaban, y en sus publicaciones que él hacía, pues hacía varios escritos, etcétera. Después le retiró el apoyo supuestamente por simpatías antisemitas, según esto, ¿no? Y bueno, estuvo varias cuestiones importantes Sir Oswald Mosley. Muy interesante. Dice, Mosley será acusado de antisemita por su apoyo a la causa de Palestina, un tema que hoy en día permanece como candente en la actualidad. En Mañana Viviremos anuncia que para los fascistas británicos es inconcebible una solución que pase por la entrega de Palestina a los sionistas. Palestina no está disponible para hogar para la raza judía dispersa por el mundo, escribe Mosley en 1938, por la simple razón de que ya es hogar de los árabes. De producirse sería prosigue un crimen infligir con violencia un mal mucho mayor al árabe aliado que confió en la palabra de Gran Bretaña. E inclusive muy interesante porque él decía que si Gran Bretaña seguía con las mismas políticas que tenía, a fin de cuentas terminaría
perdiendo su empleo, su imperio, perdón. Y finalmente tuvo razón porque el imperio pues inglés terminaría cayendo por intereses de terceros, entre otras cosas. Por eso él decía o daba varias explicaciones de cómo afrontar esto y abrir nuevos mercados para las mercancías inglesas, etcétera. Aquí unas imágenes de Sir Oswald Mosley pues desfilando con sus black shirts, haciendo varios actos prosélitos, etcétera. Muy interesante pues la obra de Sir Oswald Mosley, ¿verdad? Y a fin de cuentas pues muere después, pero sí es un movimiento auténtico y muy interesante y muy racional el que hace Sir Oswald Mosley para beneficio pues de Inglaterra. Este librito pequeño, no sé si el otro, pero este, por lo menos este de Sir Oswald Mosley, Inglaterra fascista, este lo pueden conseguir con sus amigos de Vigente la Derrota Mundial en librería vigente la derrota mundial.com o vigente la derrota mundial en Facebook. Y es un libro pues muy interesante por un tipo de fascismo pues diferente, muy racional, muy interesante y pues con sus ideas muy radicales, y a pesar de su origen pues bastante rico de Sir Oswald Mosley, pues nunca se atuvo a eso, sino él siempre buscaba la lucha y el combate a pesar de todo, y pues trató de hacer su movimiento. Ya después no lo logró, no consiguió lo que quería, pero hasta eso que sobrevivió bastante tiempo después de la guerra. Bueno, espero les haya gustado, se les haga interesante y se den la oportunidad de leer sobre Sir Oswald Mosley y su Inglaterra fascista. Que tengan buen día, hasta luego.